La batalla contra Hiranio había sido intensa. Ikari, ahora dueño de su propio cuerpo, nuevamente respiraba con dificultad. Su energía oscura aún fluctuaba de manera inestable, como si la presencia de Hiranio hubiera dejado cicatriz invisible en su interior. Sabía muy bien que la guerra con ese dios antiguo no había terminado. Hiranio era un ser que no conocía la rendición, y en algún lugar en las sombras estaba esperando su momento para regresar. No había dudas, la venganza era inevitable. Por otro lado, Kakaroto Mil Vidas, con su ojo de Dios, miraba detalladamente lo que estaba pasando y sabía que el Ikari había vuelto a tomar el control, pero también había visto que muy dentro de él quedaron algunas secuelas, por lo que él enfocó su atención en esas secuelas. Era para ver cómo se comportaban, pero con el conocimiento que ahora poseía, gracias al ave fénix, podía saber con facilidad qué nivel de peligro tenían esas dichas secuelas. Kakaroto se desplazaría con la intención de ayudar al Ikari, pero una energía oscura como la noche se liberó. Déjame, este poder es parte de mí. No importa lo que haya dentro de mí, lo enfrentaré por mi cuenta. Kakaroto, con la intención de ayudar, decidió dar un paso atrás, permitiendo que el Ikari enfrentara sus propios demonios. Un sendero de hielo se formó, mientras que el Ikari liberaba su intención asesina. ¡Malditas secuelas! ¡Al fin las encontré! ¡Váyanse al diablo! ¡Fantasma del infierno! ¡Devórenlas! Numerosos fantasmas surgidos del infierno devoraron sin piedad las secuelas que lo atormentaban. Los fantasmas del infierno comenzaron a girar alrededor del Ikari, envolviéndolo en su oscura danza. Kakaroto, aunque se encontraba algo alejado, no pudo evitar un escalofrío al presenciar cómo aquella energía era devorada y absorbida por el Ikari. Otro sendero de hielo comenzó a formarse, aunque esta vez era menor, pues Ikari ya se había liberado de las secuelas. Vaya, eso fue intenso. Aquel ser que se apoderó de mí no era cualquier cosa. Lo dejé entrar para que me controlara, pero nunca imaginé que fuera tan fuerte como para hacerme perder el conocimiento. Pero si no fuera por él, posiblemente ese maldito se habría salido con la suya. Al decir esas palabras, Ikari comenzó a perder su forma más poderosa. Volvió a su estado más humilde, por así decirlo, aunque con una diferencia. Sus ojos verdes se tornaron rojos, los ojos Tizan estaban de vuelta. Kakaroto fue el primero en notar ese detalle. Sabía bien que esos ojos con ese brillo particular representaban una amenaza absoluta. El Ikari sintió una mirada intensa sobre él, por lo que liberó su aura, creyendo que estaba a punto de ser atacado. Me alegro saber que eres mucho más fuerte, pero quisiera saber por qué me miras así. ¿Acaso todo lo que hice por ti no significó nada? Tienes razón, pero no hay necesidad de liberar tu aura contra mí. Solo quiero observar esos ojos. Según lo recuerdo del ave fénix, lo que posees están entre los ojos más peligrosos que existen. La primera, ojos dorados, reflejan la codicia y la ambición. La segunda, ojos azules, como el océano, representa el hielo glacial y las tormentas frías. La tercera, ojos púrpuras, encarnan las ilusiones eternas. Cuarto, ojos verdes, otorgan el poder de controlar el tiempo y la capacidad de revivir a los muertos. Quinta, ojos rojos, simbolizan la locura absoluta y la habilidad de causar caos y desequilibrio en el flujo del tiempo. El Ikari, al comprender las verdaderas intenciones de Kakaroto, reduciría la intensidad de su aura. Lo comprendo, pero no soy responsable de que estos ojos hayan vuelto a manifestarse. Kakaroto estaba a punto de hablar, pero un nuevo pensamiento le invadió. El Ikari notaría eso y preguntaría:
Estoy bien, no te preocupes. Solo que esto de ser un dios aún es algo nuevo para mí. Esa sería la respuesta que daría, pero en su mente ocurría algo muy distinto. ¿Qué demonio era esa cosa? Porque cuando la vi, por unos instantes, sentí una intensa sensación de peligro. Varios minutos pasaron y Kakaroto restauraría ese planeta, dejándolo mejor que antes. No tiene sentido reparar un planeta si nadie lo habita. Kakaroto no escucharía nada, ya que parecía estar concentrado en otra cosa. Poco después, una aura de esperanza se liberó, elevándose hasta tocar los cielos. ¡Puerta del cielo! ¡Ábrete! El Ikari alzó la mirada y vio como una gigantesca puerta comenzaba a aparecer. Mi alma está temblando. Eso solo puede significar que la puerta de los dioses ha sido abierta. Debe ser ese dios el que me derrotó. Pensaría Hidranio, que estaba muy lejos de allí, pero seguía atento a lo que sucedía. Kakaroto comenzó a caminar por el aire, pero al estar cerca de la puerta, se detuvo. Ikari, ¿vendrás conmigo o te quedarás en este mundo de débiles?, preguntaría Kakaroto. Él lo miró con esos ojos rojos. La puerta gigante comenzó a cerrarse, después de que el Ikari y Kakaroto la cruzaran. Enseguida, ambos fueron transportados a gran velocidad a un plano diferente. La puerta nuevamente se abrió y de ahí salieron un dios y un mortal. Al tocar el suelo, Kakaroto apenas se inmutó. Su ojo de dios recorrieron el paisaje teñido de sombra y brumas oscilantes, con una calma inquietante. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, algo se agitaba. Él nunca había estado allí, pero su alma sí recordaba ese sitio. A su lado, el Ikari aterrizó con firmeza, sin perder la compostura. Su expresión seguía siendo fría y calculadora, pero algo en el aire le resultaba extrañamente incómodo. El suelo bajo sus pies no era piedra ni tierra, era algo más denso y oscuro, como si estuvieran parados sobre la sombra misma de algo colosal. En la lejanía, figuras distorsionadas se movían sin forma definida, susurrando palabras que se deshacían en el viento antes de ser comprendidas. Este lugar, murmuró Kakaroto, su voz más grave de lo normal. No era su propia memoria la que hablaba, sino un eco del ave fénix en su interior. El Ikari cerró los ojos. No le gustaba para nada no tener el control absoluto en su entorno, aunque no temía lo desconocido, pero lo despreciaba. ¿Lo conoces?, preguntaría el Ikari. Kakaroto asintió lentamente. No podía ver claramente los recuerdos del ave fénix, pero podía sentir lo que esa entidad había experimentado. En el sitio donde habían aterrizado, era un sitio donde la luz no tenía dominio, donde criaturas antiguas se alimentaban de la esencia de los perdidos. Kakaroto diría: sí, pero no por mí. El ave fénix ha estado aquí antes. Ikari permaneció en silencio. Por un momento su instinto le decía que algo aquí no estaba bien. El aire era pesado, como si algo invisible intentara hundirlos. El Ikari diría: interesante. Entonces dime, ¿qué tan peligroso puede ser este sitio? Kakaroto embozó una leve sonrisa, pero no había diversión en ella, ya que el fénix temía este lugar, y eso ya era suficiente para saber que no debían bajar la guardia. Según los recuerdos del ave fénix, si no conoces sus reglas, este lugar puede devorarte antes de que te des cuenta. Como para confirmar sus palabras, la sombra abajo de ellos se movió. Fue sutil, apenas un cambio en la textura del suelo, pero el Ikari lo notó al instante. Entonces lo sintió. No era solo la sombra, algo los observaba, no desde un solo punto, sino desde todas partes a la vez. En ese instante, el susurro cambió. Ya no eran murmullos incoherentes, ahora eran palabras. Luz y oscuridad juntos. ¡Qué anormal! El Ikari cerró los ojos. No estaba seguro de si la voz venía de la bruma o de su propia mente.
Supongo que ya nos vieron. Eso lo diría, mientras cruzaba los brazos. Kakaroto no respondió nada, ya que no había necesidad. Desde la neblina, ojos carmesí comenzaron a abrirse en la distancia, y cada uno de ellos miraba directamente hacia ellos, parpadeando en diferentes ritmos, como si midieran a sus presas. Algunos eran grandes y pesados, con pupila rasgada como la de una bestia depredadora. Otros eran diminutos y veloces, se movían entre la sombra como parásitos hambrientos. Mientras eso pasaba, el aire se tornó más denso, como si algo invisible presionara contra sus cuerpos. Ikari lo sintió al instante, una presencia algo más allá de la simple hostilidad. Era una voluntad que los observaba con interés. La niebla oscura tembló, no como si el viento la moviera, sino como si estuviera viva. ¿Qué es esta movida?, diría Ikari, mientras que en su mente procesaba cada detalle. Mientras tanto, Kakaroto no diría nada, ya que algo estaba ardiendo dentro de él. Una especie de eco de advertencia se liberó, y además, ese eco se trataba de nada menos que los recuerdos del ave fénix, aunque no era claro, pero la sensación era inconfundible. Y seguido, lo que acechaba ahí no necesitaba apresurarse. ¡Nos están probando!, susurró finalmente, con la mirada fija en la penumbra. Los susurros se intensificaron, voces superpuestas, algunas guturales, otras apenas un murmullo rasposo. Un fénix y un vacío, carne y sombra, no deberían mezclarse. Rompen el equilibrio. Si quieren hacernos algo, que lo hagan ya. Eso lo dijo, con voz firme, ya que a él no le gustaban los juegos. Las sombras se retorcieron, los ojos carmesí se multiplicaron. Ahora eran cientos, rodeándolos, observándolos, desde todas direcciones. Y entonces, el suelo se hundió. No fue una caída común. No había vacío ni caída libre. Era como si el suelo se deslizara debajo de ellos, como si fueran arrastrados hacia algo más profundo. El ave fénix, dentro de Kakaroto, gritó en su mente. Esto no es un lugar, es una criatura. Kakaroto apenas tuvo tiempo de advertir a Ikari antes de que una grieta de sombras se abriera bajo sus pies, y ambos fueron tragados. El mundo a su alrededor se partió en fractales oscuros, distorsionando el espacio como un espejo quebrado. Lo último que vieron, antes de desaparecer, fue una silueta colosal, alzándose en la niebla, una forma que no debía existir. El mundo a su alrededor dejó de tener forma. No había suelo, ni cielo, ni horizonte, solo una vastedad de sombras líquidas que lo arrastraba hacia lo desconocido. Kakaroto sintió un ardor en su pecho, un eco de la memoria del ave fénix, como si el fuego de aquella criatura intentara arder en medio de la negrura. Pero la oscuridad aquí no era común. Era un hambre infinita, un pozo sin fondo que devoraba la esencia misma. El Ikari, en cambio, no mostró el más mínimo atisbo de miedo. Su cuerpo se tensó al instante, sintiendo la presión invisible que intentaba aplastarlo. Sus ojos brillaron con un fulgor siniestro. ¡Qué fastidio! Todo aquí es un abismo de sombras. No consigo ver nada, pero algo me oprime. Aunque no sienta dolor, pero sé que esto debería destrozarme. La voz profunda del olvido resonó una vez más como un trueno lejano que vibraba en sus mentes. No hay salida, solo absorción, solo despojos. Maldita sea, algo anda muy mal en este lugar oscuro. No puedo elevar mi poder y ahora siento como si un planeta sombrío me estuviera aplastando. Si seguimos así y no hacemos nada, es posible que terminemos muriendo. No pienso permitirlo. Tengo muchas cosas por hacer, así que no pienso morirme todavía. Eso lo diría mientras cerraba sus ojos y se sumergía en la memoria del ave fénix. ¡Tiempo de los muertos! En ese lugar oscuro, aunque no se veía nada, parecía que había sido detenido. Esto es todo lo que puedo hacer por ti, compañero, pensaría el Ikari. Mientras tanto, Kakaroto se había sumergido totalmente en los recuerdos, viendo imágenes fugaces de fuego ardiente, de un destello dorado rasgando la oscuridad.
7 minutos pasaron y ya sintió la forma en que aquella entidad había escapado antes. El fuego no puede ser contenido, murmuró Kakaroto, que aún tenía sus ojos cerrados. Sus manos se encendieron con llamas doradas, pero no era solo suyas, era el fuego del Fénix. Seguido un destello se vio en la oscuridad. La oscuridad se golpeó por esa llamada dorada. Chilló y la sombra líquida retrocedió levemente, pero no era lo suficiente, ya que ese lugar había aprendido a devorar incluso la luz. El Ikari, que hasta ese momento estaba utilizando el tiempo de los muertos, decidió detenerse al notar algo que llamó su atención. Tras analizar detenidamente lo sucedido, encontró un detalle que le pareció interesante. Fuego contra sombra es insuficiente. Si intentas quemarlo, solo lo harás más fuerte, pero si le das algo que no pueda consumir. Al decir eso, el Ikari levantó una mano. Su energía oscura no era solo sombra, era una negación. Si las sombras aquí devoraban todo, entonces él podía negar su existencia. Con un solo movimiento, desató una ráfaga de vacío puro, un estallido de oscuridad diferente, un hueco en la realidad misma. La negrura tembló, el propio espacio se distorsionó. Por un breve instante, la estructura del vientre del olvido se debilitó. Kakaroto explotó en llamas y se impulsó hacia la grieta. El Ikari lo siguió, usando la misma distorsión, para moverse con precisión milimétrica. Las sombras rugieron, intentando cerrarse sobre ellos, pero ya era tarde. La fisura se ensanchó y ambos atravesaron el hueco. La siguiente sensación fue un impacto brutal contra un suelo sólido. Habían estrellado fuerte, pero al menos ya habían salido al fin. Pero todavía, el aire era denso, la neblina aún los rodeaba, pero ya no estaban dentro de la criatura. El olvidado, que la cual así era su nombre, no los había atrapado del todo. Desde la distancia, un sonido gutural resonó en la bruma. Interesante, no han sido asimilados. El Ikari se puso de pie, con calma, mientras que su mirada fijaba en la niebla. No volverán a intentarlo de la misma manera, diría mientras que Kakaroto respiró hondo, sintiendo el rastro del ave fénix aún latiendo en su pecho. No, pero ahora sabe quiénes somos, diría Kakaroto, y en la penumbra, los ojos carmesí parpadearon de nuevo, pero esta vez con una atención más calculadora. Además, el juego no había terminado, solo acaban de empezar a jugar.